La invitada es la señora Mercedes Belli, en ocasión de que marzo es el mes del cuidado del riñón. Y cabe señalar que el día 12 de marzo se celebró el Día Mundial del Riñón, que se celebra cada segundo jueves del mes de marzo, enfocado en concientizar sobre la salud renal y la prevención de enfermedades crónicas. Se promueve el diagnóstico temprano, hábitos saludables y el apoyo a pacientes con enfermedad renal. Su objetivo es sensibilizar sobre la importancia de los riñones, los factores de riesgo que lo representan la diabetes y la hipertensión, entre otros, y reducir la incidencia de enfermedades renales. Tienen un color simbólico, que es el color naranja, que se utiliza para identificar las campañas y actividades de concientización. Se promueve la hidratación, reducir el consumo de sal, el ejercicio y chequeos médicos regulares. El lema para este año 2026 es salud renal para todos, cuidando a la gente, protegiendo el planeta. Las actividades suelen incluir campañas de detección gratuita, iluminación de edificios en naranjas, educación sobre la alimentación saludable para proteger la función renal. Bueno, con esto, amigos, damos entrada a la conversación con la señora Mercedes Belli. Ella es una destacada docente, también es escritora. Ella es hermana de una persona maravillosa que ha estado acá invitada, la señora Milena Vélez, y ella tiene una inspiradora historia de vida. Buenos días, Mercedes, bienvenida a Punto de Partida. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, feliz de tenerte acá, desde que seas la invitada y de que la audiencia tenga la oportunidad de escuchar de primera mano una historia bastante inspiradora, bastante interesante, un verdadero testimonio de vida. Pues agradecerte por esta oportunidad que me das a mí y a muchos otros que o son pacientes o deben todos cuidar de sus riñones. Claro, porque los riñones es como el filtro del cuerpo. Sí, señor. Y cuando cuidamos los riñones, pues estamos llamados a cuidar todos los demás órganos, porque recuerda que somos un sistema. Y contener los riñones excelentes, pero que otro falle de los órganos, pues eso va a implicar también en una enfermedad renal a largo plazo. Entonces significa que hablamos de una salud integral, que pasa por la física, por la mental, por la emocional y por la espiritual. Excelente, es decir, tenemos que tomar conciencia de que somos más que la suma de nuestros sistemas físicos. Ajá. Tenemos que tomar conciencia de que no solamente es la fe, porque hay gente que se siente en la fe y descuida el cuerpo, y no solamente es el cuerpo, porque hay gente que tiene muchos hábitos de ejercicio, pero descuida también a veces la parte emocional y la parte de la fe. Entonces tenemos que ser fuertes en todas las áreas. Exactamente. Ahora bien, cuéntame, Mercedes, tu historia. Me señalabas en una oportunidad que desde muy niña empezó tu peregrinar en este camino de la salud renal. Cuéntame. A los 7 años, pues me dio una infección que se llama glomerulonefritis aguda, muy poco conocida, y pareciera tan tonto que a los años, muchos años, pues es cuando nos damos cuenta que esto provino o fue causa de una infección en la garganta. ¡Wow! Exactamente, una infección en la garganta te puede dañar el riñón, porque la infección baja a los riñones y te daña los filtros que tenemos, pues. Y eso pasó conmigo. Gracias a Dios, pues, conté con un médico espectacular que fue el doctor Andrés Riera Subillaga. Wow. El mejor pediatra que hemos tenido, y que me perdone el resto, pero es mi fe en él. Lo recuerdo completamente porque él, junto a mi mamá, a mi papá, a mi familia, pues han permitido que en 56 años yo apenas esté paseándome entre la categoría, vamos a llamarlo así, o el nivel 1 y 2 de la enfermedad. ¿Cuántos niveles tiene la enfermedad? Tiene 6. Para llegar hasta el trasplante. Ya. Ajá. ¿Y tú estás entre 1 y 2? Siempre me paseo por allí. He tenido muy buenos médicos que me han acompañado. Y vuelvo a repetirte, pues, ese amor de mis padres, que han sido mi pilar, de mi familia, que han contribuido, porque sin familia el enfermo renal no puede seguir
porque significa muchas aristas, como es la alimentación. Y entonces, si tú te alimentas de una forma y la familia de otra, y significa alimentarse sanamente. Claro. Sanamente entre todos. Y entonces, eso ha sido un pilar fundamental en mi familia. La medicina. O sea, saber que el medicamento, saber que ir al médico siempre, constantemente, con disciplina, es muy importante. Y eso se lo debo a mi mamá y a mi papá, porque me querían viva. Entonces, eso pasó a ser mi propósito. Claro. Estar viva y ser feliz. Claro, tú dijiste una palabra clave, una frase clave, que la familia es un punto importante para acompañar al enfermo renal. Y yo siempre digo que la familia es el todo, es la base de todo. Muchas generaciones crecimos con la frase que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y es es el soporte no solamente para el enfermo, para los sanos también. Necesitamos establecer vínculos sanos, necesitamos sanar las conexiones familiares, estemos enfermos o no. Vamos a estar más sanos en la medida en que más saludables sean las conexiones con nuestros familiares. También dijiste algo clave, la alimentación. Porque generalmente cuando hay alguien enfermo en una familia, se centran en la alimentación del enfermo y la importancia de crear hábitos saludables para todos. No solamente centrar en la recuperación del enfermo, sino también la toma de conciencia colectiva en la familia, de que la recuperación del enfermo requiere también un llamado de atención para adquirir nuevos hábitos. En tu caso, ¿tu familia adquirió esos nuevos hábitos a partir de todo lo que te estaba ocurriendo? Sí, para poder acompañarme en todo este proceso, más porque en ese tiempo, estamos hablando de 56 años. Hace 56 años, hace 56 años, en 1969. Ajá, medio siglo, prácticamente, más de medio siglo. La tecnología médica pues era escasa para poder saber el nivel del daño renal que yo había adquirido. Wow, no se sabía. Lo único que se sabía era que en mi tiempo de desarrollo, a los 12 años, yo podía morir. Wow. Entonces, eso hizo que mi mamá y mi papá, ¿verdad?, vencieran ese miedo y lo transformaran en otras cosas, ¿verdad? En esperanza, en fe y en ese amor y en esa disciplina para mí, para todos los míos, ¿no? Entonces, y esperar a los 12 años, y en ese tiempo era difícil, era un tabú la educación sexual. Y para mí no fue tabú, porque tuvieron que abrirse para que entonces yo pudiera, en el momento de que viniera la primera regla, la menarquía, yo pudiera decirles y comunicarles que eso había sucedido para que me llevaran al médico inmediatamente y ver qué iba a pasar conmigo, si iba a vivir o no iba a vivir. Entonces, eso me talló. Vivir junto a mi papá esos 4 años de desesperanza, pero que no fueron de desesperanza, porque entonces, bueno, seguí estudiando, seguí viviendo la vida como cualquiera, como cualquier otro, y eso me ha ayudado mucho siempre, para tener la actitud que tengo. Claro, porque tú eres testimonio de algo que siempre también manifiesto, porque también soy testimonio de ello, de el valor del amor de los padres. Los padres tienen una fuerza, para todos los padres que me escuchan, padres y madres, todo lo que un papá y todo lo que una mamá le pide a Dios por sus hijos, escríbanlo, Dios lo concede. No hay fuerza más poderosa que el amor de un padre y de una madre hacia sus hijos. Esas son las puertas de milagros maravillosos. Y aquí estamos 2 testimonios. Hoy vamos a centrarnos en el testimonio de Mercedes, pero qué bonito que tú seas también ese testimonio de la valentía, del vencer el miedo y de vencer un diagnóstico que a veces los padres se enfrentan a esas situaciones y que en esa época no había el acompañamiento que hay en estos momentos. Sí. Y que hoy lo llamamos resiliencia. Fíjate que mi papá hizo una promesa de ir. Yo nací en Río Tocuyo, sigue siendo estado Lara, de irse caminando desde Río Tocuyo. En Carora había alguien que se llamaba la niña Juana, que hacía consultas a través del doctor José Gregorio Hernández. O sea, eso era religiosidad popular allí en Carora. Y mi papá caminó kilómetros
imagínense en el sol de Carola, de Torre, caminó hasta ese sitio para pagarle una promesa que hizo, ¿verdad?, al doctor José Gregorio Hernández, por mi salud, por mi vida. Esa demostración de amor que me fue tallando para mí también, para dar amor. Muy bien, hermoso ese testimonio. Con Mercedes, tú eres docente. Sí. Y ser paciente renal y convertirte en docente te da a ti también una piel emocional diferente, porque ya tus alumnos se convierten en algo más que parte del trabajo, porque tú viviste y padeciste experiencias como alumna, como niña. Cuéntanos cómo fue ese proceso de padecer una enfermedad renal siendo una niña, siendo una estudiante. Sí, Rosalía, me debatía entre la lástima y la fortaleza. Ajá. La lástima porque cuando al fin pude regresar a clase, porque el primer día de clase fue cuando los síntomas brotaron, y cuando regresé a casa, pues mi mamá me tuvo hasta que quitar las medias con una hojilla de lo hinchada que estaba, y no pude seguir yendo a clases sino hasta el mes de mayo. Cuando volví al mes de mayo, yo orgullosa con mi librito para que me preguntaran la lección, porque estaba aprendiendo a leer. La maestra no quiso preguntarme la lección porque le parecía que me iba a tocar algo de que yo no sabía, de que no sabía la lección. Y entonces no me preguntó. Yo me fui muy triste para mi casa. Cuando regreso al siguiente día le digo a mi maestra que me pregunte la lección, y entonces bueno, me la preguntó y se dio cuenta que estaba hasta por tres lecciones por encima de su grupo. Ella quedó asombrada porque mi mamá y mi papá se dedicaron a que yo siguiera en casa con las lecciones. Y entonces allí yo entendí sin darme cuenta que la lástima podía ser negativa tóxica para mí. Y también en lo tóxico también estaba el recreo. Yo no podía correr, jugar el avión, esas cosas, la cuerda que se saltaba en ese tiempo, sino que estaba sentadita en una silla, y eso hacía que algunas alumnas de sexto grado llegaran hasta mí a hacerme bullying y quererme obligar a tomar refresco, a comer lo que no podía comer. Y entonces, bueno, le tocaba esa tarea a mi mamá y a mi papá, hacerme fuerte, a tener carácter para enfrentar a esas chicas mayores, ¿verdad?, para que no me molestaran y yo no hacer lo que ellas sobrellevar. Y bueno, eso me hace acercarme más a los niños. Ajá. A los niños que con debilidad, muchas veces también por falta de acompañamiento de nosotros los adultos, de los padres, de los maestros, pues, y me enamoro de esto que también traigo de familia, y me encantó tanto. Y en ese viaje pues me encuentro con Fe y Alegría. Ajá, porque también es docente. Sí, señor, y en Fe y Alegría. Y allí pues también me encuentro una familia que me cuida. Ajá. Porque me tocaba viajar muchísimo, y en cada sitio donde iba, en cada escuela donde iba, me atendían, me guardaban mi dieta, me consentían, pero también me exigían. Entonces eso para mí es muy importante. Qué bueno, qué bonito. A lo largo de tu camino como paciente renal, ¿qué otro evento ha marcado tu reto de salud? Mira, la fe. Mi papá y mi mamá, cuando esperaban, y yo pues por supuesto también, una niña de 7 años esperando si vivía o no vivía, que no lo debía haber sabido, pero por cosas del destino, pues una señora que tenía 2 hijas también esperando el turno para que el doctor Andrés Riera Subillaga atendiera a sus hijas, pues le contó a mi papá. Mi papá no sabía, y entonces cuando entramos a la consulta, él le pregunta al doctor Andrés, y él le dice: mira, chico, yo no te lo había dicho porque para un padre es muy triste y doloroso esperar 4 años para saber si su hija vive o no vive. Pero bueno, ya te enteraste, y eso es cierto, y yo lo escuché.
Y entonces vi a mi mamá y a mi papá llorar y eso me marcó mucho porque entonces fue un reto para mí. ¿Se enteraron cuando ya superaste ese...? No, se enteraron cuando tenía 7 años todavía. Ya. O sea, era 4 años a la espera si vivía o no vivía, porque no habían ecos renales, no había sin nada que supiera el grado de daño y de evolución de lo que había sucedido conmigo. ¿Cuándo se dio el grado de evolución de mi enfermedad? Cuando por fin se empiezan a hacer urografías de eliminación en Barquisimeto, cuando vienen los ecos renales, allí es cuando yo sé el grado. Y luego entonces, bueno, la vida me lleva a otro evento y fue una litiasis renal donde un cálculo se anidó en uno de mis uréteres, hizo que mi riñón pues se llenara de líquido y casi lo pierdo también. Eso hizo un daño entonces en los 2 riñones, en uno más que el otro. Pero también entonces en mi historia de vida médica me consigo con un médico pionero en la diálisis aquí. Él era mi primer, vamos a decir, mi segundo médico, pero ya formalmente, porque ya habían entonces nefrólogos aquí en Barquisimeto. Y un día me dijo, cuando se fue para Caracas, que iba a presidir el Instituto Venezolano de Seguros Sociales en Caracas, me dice, me voy, pero tú no vas a dejar que nadie te saque un riñón. Eso para mí fue una orden. Claro, y que me lo dijera él, imagínate, de ningún médico, porque si hay un órgano fiel son los riñones. Y es cierto, 56 años y aquí estoy. Y me dijo, no vas a dejar que te lo toque. El día que alguien te diga que te van a sacar un riñón, tú huye, corre de él y vete a otro médico, me dijo. Entonces, bueno, eso también me marcó muchísimo porque me encontré con muchos médicos, ese fue el doctor Maldonado, me encontré con muchos médicos aquí en Barquisimeto con mucha ética, muy bien formados, excelentes, que eso también es otro de los pilares. Y sí, llenos de humanidad. Y tengo muchos otros médicos porque no solamente, como lo dije al principio, es cuidar el riñón, es que me tengo que cuidar toda, porque también el hecho de pasar por medicamentos, ¿a dónde van a parar todos los medicamentos? Al riñón. Entonces, si yo pongo a funcionar demasiado los riñones, entonces pierdo años de vida, días de vida. Entonces tengo que cuidar todas, para que en lo posible eso no suceda y no exponer mis riñones. Exacto. Entonces necesito muchos aliados y los tengo, que son mis amigos. Tengo muchos amigos médicos con los que siempre cuento, con los que siempre contar. Eso es muy importante también como un pilar. Los médicos, tener fe en ellos, que sean tus amigos y tú confiar en ellos. ¿Y qué hábitos has cultivado tú en el tiempo? Mira, en el tiempo mis amigos y mis compañeros de trabajo se reían mucho de mí, porque yo siempre usaba una frase cuando íbamos a comer, que comíamos y compartíamos la comida. Entonces yo decía, por hoy me voy a permitir. Ellos se reían de eso, de ese por hoy, pero yo sé que ese por hoy me ha servido mucho, porque también en estos momentos ya también la medicina se ha dado cuenta que el restringir todo totalmente no es bueno. No es bueno porque entonces nos aleja más al paciente de la salud, porque entonces nosotros queremos comer lo que no se puede comer. Entonces, dependiendo del estadio donde esté, en el estadio donde estoy yo, pues me puedo dar algunos permisos. Y yo he sabido gestionar, que ese es otro de los pilares clave, gestionar. Gestionar no solamente lo económico, porque tengo que gestionar para mi salud, gestionar para tener dinero para mis consultas, dinero para mis exámenes, dinero para mi alimentación y para mi medicamento. Entonces, todo lo demás pasa a segundo plano para garantizar que yo tenga mi medicamento. En este momento no estoy medicada para los riñones, para la función renal, solamente tengo el de la tensión, porque hay otra cosa, que los riñones no solamente filtran, sino que es el centro de la tensión vital que tenemos, o sea, baja o alta. ¿Es que hipertensa? Sí, eso es hipertensa. Entonces, a mí me puede faltar todo, menos la medicina para mi tensión y para mi tiroides. Todo me puede, y para mi alimentación. Entonces, yo gestiono, eso también lo aprendí de mi mamá y mi papá. Eso era, y para pagar mis consultas. Eso es primordial en mi vida, y gestionar para eso, pero también gestionar la parte emocional y gestionar cuándo debo comer y cuándo no, cuándo me puedo comer una parrilla
en un momento determinado, cuándo puedo comer mariscos en un momento determinado y hacerlo y después volver a mi rutina, y eso lo he hecho pues y me ha servido y soy muestra de eso. La disciplina, la constancia, eso es muy importante. Entonces esa misma disciplina, esa misma constancia pues me ayudó, en forma personal me ayudó a lo laboral, me enseña a la vida, a encontrarme. O sea que a mí esto, en vez de ser ¿cómo te diría yo? Algo que me bromó la vida. No. ¿Es una bendición? Es una bendición. Porque muchos que yo pensé que yo iba a morir primero que muchas personas, se han ido primero que yo. Entonces yo decía, Dios mío, muchos que he conocido en consulta se han ido y que estaban mejor que yo, porque no han sabido gestionar la parte emocional. Sí. El amar, como me dijo un jesuita psicólogo amigo, me dijo un día, hay que amar la enfermedad, porque la enfermedad viene de ti, es tuya. Y como tuya, tienes que enfrentarla y amarla. Y yo esas palabras me las llevé, rumié con ella y me di cuenta que es así. Es mía y yo le hablo a mis riñones y le hablo a mi corazón y los consiento y de vez en cuando me salgo y vuelvo a entrar otra vez. Y bueno, esa ha sido mi dinámica y para mí pues es la dinámica del amor de Dios primeramente y de mis padres y mi familia y de mis amigos, porque entonces tengo aliados, muchos aliados que me ayudan, que me consienten, que me invitan a seguir viviendo y a seguirme cuidando. Mercedes, antes de que des tu mensaje final a la audiencia, quisiera saber algo que no te permites, cosas que no admites, que te resultan hábitos valiosos, pues porque a veces vemos lo que no nos permitimos como algo nocivo, como algo tóxico. Vamos a hablar de lo que no te permites, que te ha ayudado a salvarte la vida. Lo que no me permito es estar alrededor de gente tóxica, vamos a decirlo así. Porque la tranquilidad, la paz es muy, muy importante. Si hay una persona pues que lo es, trato de tener empatía con ella y que juntas podamos crecer. Si no, pues me retiro porque soy importante y él también es importante. Claro. Porque entonces bueno, eso lo hago, y lo otro pues tiene que ver con sitios o viajes largos, ¿verdad?, donde yo no pueda encontrar lo que me favorece. Si no voy a encontrar lo que me va a favorecer en mi salud, pues no voy, no lo hago y eso no me importa, porque sé que tengo una limitación, pero no vivo de esa limitación, no vivo. Muy bien, ¿y qué mensaje final para la audiencia mira compartir? Primero, como tú también lo dijiste, la familia, papá y mamá, presente, pendiente de sus hijos, no solamente en la salud física, sino en esa salud integral. Segundo, un proyecto de vida. Tengamos la enfermedad que tengamos, la condición que tengamos, tener un proyecto de vida. Así esa vida sea una semana, un mes, un año, tal. Recibir el miedo como algo que nos alerta, pero que lo podemos gestionar y basarnos entonces en la fe y en la esperanza para ello. Tener entonces esa misión y esa visión, descubrir que estás aquí. ¿Y por qué y para qué? ¿Y por qué y para qué? Y entonces proyectarte en eso. Yo no me imaginaba nunca que yo iba a estar aquí para ser docente, para ser una hermana, para ser una tía, pues no tengo hijos. Esta condición me llevó a no tener hijos, porque tampoco en el tiempo en que fui fértil, la tecnología médica no tenía respuestas para eso. Ahora la tiene, gracias a Dios, para muchos, dependiendo de cómo sea su condición. Pero que eso no te limite. No. O sea, tú estás aquí y sin hijos, o con hijos, con familia, sin familia, porque te puede pasar, pero tú estás aquí y Dios te puso aquí por algo y para algo. Claro, tu existencia es vital para la vida. Es vital. Excelente. Bueno, Mercedes, para mí es un honor haberte tenido en el programa. Te doy las gracias y le pido a Dios que te conceda lo mejor, que cada día de tu vida se convierta en el mejor día de tu vida. Gracias.